El viaje que me llevó al abismo, a las profundidades más oscuras del alma humana, comenzó con algo tan mundano como un teléfono con la pantalla rota. Llevé aquel objeto frío e inanimado a un pequeño taller de reparaciones, un simple gesto de ayuda para mi nuera. Pero cuando volví a recogerlo, el técnico, un joven al que conocía desde que era un niño, me apartó a un rincón oscuro de la tienda. La tenue luz fluorescente sobre nosotros parpadeaba, y en el aire, denso por el olor a soldadura y metal caliente, se inclinó hacia mi oído y su voz, apenas un susurro apresurado y lleno de pánico, fue solo para mí. Señora, cancele todas sus tarjetas de crédito, cambie cada una de sus contraseñas y váyase de la ciudad inmediatamente. Quedé paralizada. Un escalofrío recorrió mi espalda más rápido que el viento helado de Guadalajara que soplaba afuera. Le pregunté qué estaba pasando, pero en lugar de responder, Héctor simplemente giró el teléfono reparado hacia mí. La pantalla se iluminó y lo que me mostró hizo que la sangre se me helara en las venas. Sentí como si una mano invisible me estrujara el corazón. Pero, antes de contarles sobre el abismo de traición que vi ese día, quiero que se detengan un momento. Si aún no están suscritos al canal, por favor pulsen ese botón ahora mismo. Y escriban en los comentarios desde qué parte del mundo están viendo esta historia. De verdad, nos encanta saber hasta dónde llegan nuestros relatos y sentir que estamos conectados con todos ustedes. Mi nombre es Elena. He vivido 65 años en esta tierra, y hasta hace exactamente 3 días creía que tenía una vida plena y perfecta. Una vida que había tejido con amor, confianza y alegrías sencillas. Pero en un solo instante, ese hermoso tapiz fue arrancado con violencia, revelando los hilos podridos del engaño y una conspiración tan horrible que jamás habría podido imaginar. Ese fue el día en que comprendí que mi hogar, mi refugio seguro, era en realidad el escenario de una obra mortal, y yo, sin saberlo, era la protagonista a punto de ser sacrificada. Pero para que puedan entender por qué aquel golpe fue tan devastador, por qué hizo que mi mundo entero se fracturara en 1000 pedazos, debo llevarlos atrás en el tiempo, al retrato de la vida que con tanto esmero pinté durante más de 40 años. Yo soy Elena, una profesora de historia jubilada. Mi vida entera giró en torno a las crónicas del pasado, imperios que florecieron y cayeron, lecciones escritas con la sangre y las lágrimas de nuestros antepasados. Siempre creí que si uno comprende el pasado, puede dominar el futuro. Qué ironía tan cruel que yo, una experta en descifrar la historia, fuera incapaz de leer las oscuras señales que se gestaban silenciosamente dentro de mi propio hogar. Nuestra casa está en un barrio tranquilo de Guadalajara, donde el aroma de las bugambillas perfuma el aire durante todo el año. Era nuestro santuario, un hogar que mi esposo, Mateo, diseñó y supervisó personalmente. Él, un ingeniero civil, un hombre de números y estructuras sólidas. Mateo era la roca en mi vida, silencioso, firme y absolutamente confiable. Cada mañana compartíamos un café en nuestro pequeño jardín, donde él cuidaba con esmero los rosales que tanto me gustan. Nuestra vida transcurría con la calma de un río sereno, nutrida por pequeñas alegrías y una complicidad que no necesitaba palabras. Tuvimos un único hijo, Diego. Diego era el sol de nuestro universo. Todavía puedo recordar como si fuera ayer la sensación de abrazarlo por primera vez, el olor a leche tibia en su cabello sedoso. Mateo le enseñó a andar en su primera bicicleta. Yo pasaba horas a su lado ayudándole a resolver problemas de matemáticas que parecían imposibles. Invertimos todo nuestro amor, nuestras esperanzas y hasta el último centavo de nuestros ahorros para darle la mejor educación, un futuro sin límites. Y Diego no nos decepcionó. Era inteligente, apuesto y tenía un trabajo prometedor en el sector financiero. Para nosotros, él era el mayor logro de nuestras vidas. Y entonces, hace 5 años, Diego nos presentó a Isabela. Ella llegó a nuestra familia como una bocanada de aire fresco. Era hermosa, brillante, graduada en administración de empresas y con una carrera en ascenso.
Tenía una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y la habilidad de hacer que la persona con la que hablaba se sintiera la más especial del mundo. Isabela siempre recordaba mi cumpleaños, siempre traía el vino que a Mateo le gustaba y siempre escuchaba mis viejas historias con una atención que parecía genuina admiración. «Qué afortunada soy de tener una suegra como usted», solía decir, y sus palabras eran como miel para mis oídos. Pero a veces, solo a veces, en medio de esos momentos que parecían perfectos, una extraña sensación se deslizaba por mi piel. Algo que era demasiado perfecto, demasiado calculado, una sonrisa que no parecía llegar a sus ojos, un cumplido lanzado en el momento preciso. Yo misma me reprendía, me decía que eran celos tontos, que estaba siendo sobreprotectora. Me convencí a mí misma de que era increíblemente afortunada por tener una suegra tan maravillosa. Y aquí es donde de verdad quiero preguntarles a ustedes, a quienes me escuchan, ¿alguna vez han tenido una corazonada, un presentimiento inexplicable sobre alguien, incluso cuando todo el mundo a su alrededor parece adorar a esa persona? ¿Le hicieron caso a su intuición o intentaron ignorarla? Por favor, compartan su experiencia en los comentarios. Leer sus experiencias, aunque sea en unas pocas líneas, me ayuda a sentir que no estoy sola en este viaje tan doloroso hacia la verdad. Yo elegí ignorarlo. Enterré esa sensación espinosa, muy adentro, bajo capas y capas de cenas familiares acogedoras, vacaciones felices y palabras dulces. Creí en el retrato perfecto que ellos pintaron, un retrato que muy pronto sería salpicado con los colores de la sangre y la traición por las mismas manos de las personas que más amaba en el mundo. El viaje que me llevó al abismo, a las profundidades más oscuras del alma humana, comenzó con algo tan mundano como un teléfono con la pantalla rota. Llevé aquel objeto frío e inanimado a un pequeño taller de reparaciones, un simple gesto de ayuda para mi nuera. Pero cuando volví a recogerlo, el técnico, un joven al que conocía desde que era un niño, me apartó a un rincón oscuro de la tienda. La tenue luz fluorescente sobre nosotros parpadeaba, y en el aire, denso por el olor a soldadura y metal caliente, se inclinó hacia mi oído y su voz, apenas un susurro apresurado y lleno de pánico, fue sola para mí. «Señora, cancele todas sus tarjetas de crédito, cambie cada una de sus contraseñas y váyase de la ciudad inmediatamente». Quedé paralizada. Un escalofrío recorrió mi espalda más rápido que el viento helado de Guadalajara que soplaba afuera. Le pregunté qué estaba pasando, pero en lugar de responder, Héctor simplemente giró el teléfono reparado hacia mí. La pantalla se iluminó, y lo que me mostró hizo que la sangre se me helara en las venas. Sentí como si una mano invisible me estrujara el corazón. Pero, antes de contarles sobre el abismo de traición que vi ese día, quiero que se detengan un momento. Si aún no están suscritos al canal, por favor pulsen ese botón ahora mismo. Y escriban en los comentarios desde qué parte del mundo están viendo esta historia. De verdad, nos encanta saber hasta dónde llegan nuestros relatos y sentir que estamos conectados con todos ustedes. Mi nombre es Elena. He vivido 65 años en esta tierra. Y hasta hace exactamente 3 días, creía que tenía una vida plena y perfecta. Una vida que había tejido con amor, confianza y alegrías sencillas. Pero en un solo instante, ese hermoso tapiz fue arrancado con violencia, revelando los hilos podridos del engaño y una conspiración tan horrible que jamás habría podido imaginar. Ese fue el día en que comprendí que mi hogar, mi refugio seguro, era en realidad el escenario de una obra mortal, y yo, sin saberlo, era la protagonista a punto de ser sacrificada. Pero para que puedan entender por qué aquel golpe fue tan devastador, por qué hizo que mi mundo entero se fracturara en 1000 pedazos, debo llevarlos atrás en el tiempo, al retrato de la vida que con tanto esmero pinté durante más de 40 años. Yo soy Elena, una profesora de historia jubilada. Mi vida entera giró en torno a las crónicas del pasado, imperios que florecieron y cayeron, lecciones escritas con la sangre y las lágrimas de nuestros antepasados. Siempre creí que si uno comprende el pasado, puede dominar el futuro.
Qué ironía tan cruel que yo, una experta en descifrar la historia, fuera incapaz de leer las oscuras señales que se gestaban silenciosamente dentro de mi propio hogar. Nuestra casa está en un barrio tranquilo de Guadalajara, donde el aroma de las bugambillas perfuma el aire durante todo el año. Era nuestro santuario, un hogar que mi esposo, Mateo, diseñó y supervisó personalmente. Él, un ingeniero civil, un hombre de números y estructuras sólidas. Mateo era la roca en mi vida, silencioso, firme y absolutamente confiable. Cada mañana compartíamos un café en nuestro pequeño jardín, donde él cuidaba con esmero los rosales que tanto me gustan. Nuestra vida transcurría con la calma de un río sereno, nutrida por pequeñas alegrías y una complicidad que no necesitaba palabras. Tuvimos un único hijo, Diego. Héctor cerró la puerta de la tienda con llave y giró el cartel a cerrado. Bajó las persianas metálicas, aislándonos del bullicio de la calle y creando un santuario temporal para mi horror. Me trajo un vaso de agua, sus propias manos temblando tanto como las mías. «Tiene que documentar esto, doña Elena», dijo con voz firme pero cargada de miedo. «Si va a la policía solo con palabras, contra gente como su nuera y su hijo, necesitan pruebas físicas». Tenía razón. Con dedos que parecían de madera, saqué mi propio teléfono. Sentí como si estuviera sosteniendo un arma cargada, no un dispositivo de comunicación. Comencé a tomar fotos de la pantalla del celular de Isabela, una tras otra. Documenté cada mensaje, cada fecha, cada hora. Fotografié la frialdad con la que discutían los métodos, las burlas sobre mi demencia inventada, la mención explícita de las dosis letales. Cada clic de la cámara era como un martillazo sobre el ataúd de mi maternidad. Estaba capturando la evidencia de que el niño que amamanté, al que consolé en sus pesadillas infantiles, se había convertido en el monstruo de mi propia pesadilla. «Héctor», le supliqué, con la voz quebrada, «¿puedes dejar el teléfono exactamente como estaba? No pueden saber que lo hemos visto. Si sospechan algo, podrían acelerar el plan o intentar algo peor». Él asintió, con los ojos llenos de una tristeza profunda. Trabajamos juntos durante 1 hora más, borrando cualquier rastro digital de nuestra intrusión. Cuando terminó, el celular de Isabela parecía inocente, impoluto, una caja de Pandora cerrada de nuevo, esperando ser abierta por su dueña. Salí de la tienda sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. El cielo de Guadalajara se había tornado de un gris plomizo, reflejando la tormenta que se desataba en mi interior. Conduje de vuelta a casa en piloto automático, mis lágrimas nublando la vista. ¿Cómo iba a entrar por esa puerta? ¿Cómo iba a mirar a Mateo, mi compañero de vida, el hombre con el que había compartido 40 años de risas y lágrimas, y decirle que nuestro único hijo nos quería muertos? Aparqué el coche frente a nuestra casa, esa casa que ahora me parecía una trampa mortal. Respiré hondo varias veces, tratando de componer mi rostro, de ocultar el terror que me consumía. Tenía que ser fuerte. El juego de vida o muerte había comenzado, y yo tenía que ser más inteligente que los 2 lobos que acechaban nuestra puerta. Entré en la casa. El olor familiar a café y madera vieja me golpeó, un recordatorio doloroso de la normalidad que acababa de perder para siempre. Mateo estaba en su sillón favorito, leyendo el periódico con sus gafas de lectura deslizándose por su nariz. La imagen de su tranquilidad, de su total ignorancia sobre la espada que pendía sobre nuestras cabezas, me rompió el corazón en 1000 pedazos. «¿Pudiste arreglar lo del teléfono de Isabela?», preguntó sin levantar la vista, con esa voz calmada que siempre había sido mi refugio. Tragué saliva, el nudo en mi garganta casi me asfixiaba. «Sí, está arreglado». Me acerqué a él y me senté en la otomana a sus pies, tomando sus manos entre las mías. Estaban calientes, vivas. «Mateo, mírame. Necesito mostrarte algo. Y necesito que seas fuerte, más fuerte de lo que has sido nunca». Algo en mi tono, quizás la vibración de terror puro en mi voz, hizo que dejara el periódico y me mirara fijamente. La preocupación arrugó su frente. «¿Qué pasa, Elena? ¿Es tu salud? ¿Te dijo algo el médico?». Negué con la cabeza y saqué mi teléfono. Abrí la galería de fotos y le pasé el dispositivo. «No soy yo, Mateo. Son ellos. Es Diego y es Isabela».
Vi cómo sus ojos recorrían las imágenes. Al principio vi confusión, frunció el ceño tratando de entender por qué le mostraba mensajes de texto. Luego vi la incredulidad. No, susurró, negando con la cabeza, una sonrisa nerviosa intentando formarse en sus labios. Esto, esto debe ser una bruma de mal gusto, Elena. Alguien ha hackeado sus cuentas. Diego jamás. Él nos adora. Sigue leyendo, Mateo, le insté suavemente, aunque cada palabra me dolía. Mira las fechas, mira los detalles que solo ellos conocen. Mira cómo hablan del seguro, de la casa, de cómo deshacernos de nosotros. A medida que deslizaba el dedo por la pantalla, vi cómo el hombre que amaba se desmoronaba. El color abandonó su rostro, dejándolo pálido como la cera. Sus manos empezaron a temblar violentamente, tanto que el teléfono casi se le caía. Leyó sobre el accidente, leyó sobre el veneno, leyó sobre cómo nuestra muerte financiaría su nueva vida de lujos. Cuando levantó la vista hacia mí, no vi a mi esposo, el ingeniero fuerte y estoico, vi a un padre con el alma destrozada. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no se derramaron, un dolor tan profundo que no tenía salida. ¿Por qué? Fue lo único que pudo articular, su voz rota en un susurro agónico. ¿En qué nos equivocamos, Elena? Le dimos todo. No lo sé, respondí, abrazándolo fuerte, ambos llorando en silencio en medio de nuestra sala de estar. Pero Mateo, escúchame bien, no tenemos tiempo para llorar al hijo que creíamos tener. Ese hijo ya no existe. El hombre que escribió esos mensajes es un extraño que quiere matarnos. Y si queremos sobrevivir, tenemos que luchar. Nos secamos las lágrimas, una nueva determinación fría y dura como el acero comenzó a reemplazar el shock inicial. Pasamos la siguiente hora revisando nuestras cuentas bancarias en línea, algo que habíamos descuidado últimamente confiando en la ayuda de Diego. Lo que encontramos fue peor que un robo, fue una demolición sistemática de nuestro patrimonio. No eran solo las pequeñas transferencias que habíamos visto antes. Al indagar en los correos archivados y en las solicitudes pendientes del banco, descubrimos algo que nos heló la sangre. Una solicitud de segunda hipoteca sobre nuestra casa. La casa que Mateo había construido ladrillo tras ladrillo. La casa que ya estaba pagada desde hacía años. Mira esto. La voz de Mateo temblaba de ira. Falsificaron mi firma digital. La solicitud está fechada la semana pasada. ¿El motivo? Renovaciones y gastos médicos. Gastos médicos, Elena. Están usando tu supuesta enfermedad para endeudarnos antes incluso de matarnos. Vamos a cambiarlo todo, dije, pero tenemos que ser inteligentes. Isabela vendrá esta noche a recoger el teléfono. No puede saber que lo hemos visto. Si sospechan algo, podrían acelerar el plan o intentar algo peor. Él asintió, con los ojos llenos de una tristeza profunda. Trabajamos juntos durante 1 hora más, borrando cualquier rastro digital de nuestra intrusión. Cuando terminó, el celular de Isabela parecía inocente, impoluto, una caja de Pandora cerrada de nuevo, esperando ser abierta por su dueña. Salí de la tienda sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. El cielo de Guadalajara se había tornado de un gris plomizo, reflejando la tormenta que se desataba en mi interior. Conduje de vuelta a casa en piloto automático, mis lágrimas nublando la vista. ¿Cómo iba a entrar por esa puerta? ¿Cómo iba a mirar a Mateo, mi compañero de vida, el hombre con el que había compartido 40 años de risas y lágrimas, y decirle que nuestro único hijo nos quería muertos? Aparqué el coche frente a nuestra casa, esa casa que ahora me parecía una trampa mortal. Respiré hondo varias veces, tratando de componer mi rostro, de ocultar el terror que me consumía. Tenía que ser fuerte. El juego de vida o muerte había comenzado, y yo tenía que ser más inteligente que los 2 lobos que acechaban nuestra puerta. Entré en la casa. El olor familiar a café y madera vieja me golpeó. Un recordatorio doloroso de la normalidad que acababa de perder para siempre. Mateo estaba en su sillón favorito, leyendo el periódico con sus gafas de lectura deslizándose por su nariz. La imagen de su tranquilidad, de su total ignorancia sobre la espada que pendía sobre nuestras cabezas, me rompió el corazón en 1000 pedazos. ¿Pudiste arreglar lo del teléfono de Isabela?, preguntó sin levantar la vista, con esa voz calmada que siempre había sido mi refugio. Tragué saliva, el nudo en mi garganta casi me asfixiaba. Sí, está arreglado.
Me acerqué a él y me senté en la otomana a sus pies, tomando sus manos entre las mías. Estaban calientes, vivas. Mateo, mírame. Necesito mostrarte algo, y necesito que seas fuerte, más fuerte de lo que has sido nunca. Algo en mi tono, quizás la vibración de terror puro en mi voz, hizo que dejara el periódico y me mirara fijamente. La preocupación arrugó su frente. ¿Qué pasa, Elena? ¿Es tu salud? ¿Te dijo algo el médico? Negué con la cabeza y saqué mi teléfono. Abrí la galería de fotos y le pasé el dispositivo. No soy yo, Mateo. Son ellos. Es Diego y es Isabela. Vi cómo sus ojos recorrían las imágenes. Al principio vi confusión, frunció el ceño tratando de entender por qué le mostraba mensajes de texto. Luego vi la incredulidad. No, susurró, negando con la cabeza, una sonrisa nerviosa intentando formarse en sus labios. Esto, esto debe ser una bruma de mal gusto, Elena. Alguien me ha hackeado sus cuentas. Diego jamás... Él nos adora. Sigue leyendo, Mateo, le insté suavemente, aunque cada palabra me dolía. Mira las fechas, mira los detalles que solo ellos conocen. Mira cómo hablan del seguro, de la casa, de cómo deshacernos de nosotros. A medida que deslizaba el dedo por la pantalla, vi cómo el hombre que amaba se desmoronaba. El color abandonó su rostro, dejándolo pálido como la cera. Sus manos empezaron a temblar violentamente, tanto que el teléfono casi se le caía. Leyó sobre el accidente, leyó sobre el veneno, leyó sobre cómo nuestra muerte financiaría su nueva vida de lujos. Cuando levantó la vista hacia mí, no vi a mi esposo, el ingeniero fuerte y estoico. Vi a un padre con el alma destrozada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El aroma a salsa de tomate, albahaca fresca y queso gratinado llenaba nuestra cocina. Un olor que durante décadas había sido sinónimo de celebración y calor de hogar. Pero esa tarde, mientras sacaba la lasaña del horno, el vapor caliente que golpeó mi rostro no me trajo consuelo, sino náuseas. Mis manos, protegidas por guantes de cocina acolchados, temblaban tanto que la fuente de cerámica repiqueteó contra la rejilla metálica. Estaba preparando la comida favorita de mi hijo, el mismo plato que le hice cuando se graduó de la universidad, el mismo que le consoló cuando tuvo su primera ruptura amorosa. Ahora lo estaba preparando para el hombre que, según los mensajes en mi teléfono, estaba impaciente por ver mi esquela en el periódico. ¿Está todo listo?, preguntó Mateo, entrando en la cocina. Había envejecido 10 años en las últimas 24 horas. Sus hombros, normalmente erguidos con el orgullo de un ingeniero, estaban caídos bajo el peso de una tristeza insondable. La comida sí, respondí, quitándome los guantes. ¿Y lo otro? Mateo asintió y señaló discretamente hacia el comedor. Habíamos desempolvado su vieja grabadora digital, una reliquia de sus días de trabajo en obras, y la habíamos pegado con cinta adhesiva debajo de la mesa de roble macizo, justo en el centro, oculta por el mantel largo de lino que solo usábamos en Navidad. Probada y con baterías nuevas, dijo él, con la voz áspera. Si dicen algo, si susurran entre ellos cuando vayamos a la cocina, lo tendremos grabado. A las 7 p.m. en punto, el timbre sonó. Ese sonido, antes heraldo de alegría, ahora resonaba como el tañido de una campana fúnebre. Nos miramos. Respiramos hondo al unísono, un hábito de viejos compañeros de batalla, y fuimos a abrir la puerta. Ahí estaban. Diego, con una camisa azul que resaltaba sus ojos, esos ojos que heredó de mí. Y Isabela, radiante con un vestido veraniego, sosteniendo una botella de vino tinto caro como si fuera un trofeo. «¡Mamá! ¡Papá!», exclamó Diego, abriendo los brazos. El momento del abrazo fue quizás lo más difícil que he hecho en mi vida. Sentir los brazos de mi hijo alrededor de mis hombros, oler su loción para después de afeitar, sentir la solidez de su cuerpo. Todo mi instinto maternal gritaba para aferrarme a él, para sacudirlo y preguntarle por qué. Pero mi instinto de supervivencia, ese cerebro reptiliano que se había despertado en la tienda de Héctor, me obligó a quedarme rígida. Le di unas palmaditas en la espalda, un gesto mecánico y frío. «Hola, hijo. Pasad, pasad. Trajimos este cabernet», dijo Isabela, entregándole la botella a Mateo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es una reserva especial. Pensamos que sería perfecto para brindar esta noche». Vi a Mateo tomar la botella. Sus dedos se cerraron alrededor del cuello de vidrio con fuerza. Sabíamos lo que podía haber ahí dentro. O quizás no. Quizás hoy no era el día del veneno, sino solo de manipulación psicológica.
De cualquier forma, no íbamos a beberlo. ¡Qué detalle!, dijo Mateo, con una naturalidad que me asombró. Pero ya abrí un merlot que necesitaba respirar. Guardaremos este para una ocasión más especial. Lo dejó en el aparador, lejos de nuestro alcance, ignorando el ligero fruncir de labios de Isabela. Nos sentamos a la mesa. La tensión era una quinta persona, invisible y asfixiante, sentada entre nosotros. Mientras servía la lasaña, mi mente no dejaba de viajar al pasado, superponiendo imágenes. Veía al Diego de 5 años, con la cara manchada de helado, riendo en esa misma silla. Y luego veía al hombre frente a mí cortando la pasta con precisión quirúrgica, el mismo hombre que había escrito: «Nadie lo cuestionará cuando ocurra». «Está deliciosa, mamá», comentó Diego, después del primer bocado. «Como siempre, nadie cocina como tú». «Gracias», murmuré, removiendo mi propia comida sin probarla. «¿Y el trabajo? ¿Cómo va todo en la consultora?» «Bien, muy bien», respondió él, limpiándose la comisura de los labios. «Mucho estrés, ya sabes, proyectos grandes. Por eso queríamos veros. A veces la vida pasa tan rápido». «Cierto», intervino Isabela, inclinándose hacia adelante. La luz de la lámpara de araña se reflejaba en sus ojos oscuros, esos ojos que heredó de mí. «Así que evaluó a Isi unas cosas sobre ti, Diego, y estábamos muy preocupados por vosotros, especialmente por ti, Elena, después de lo de la estufa ayer». Dejé mis cubiertos sobre la plata con un ruido metálico deliberado. «Ya te dije que no usé la estufa, Isabela». Lo sé», dijo ella, con un tono condescendiente, como si hablara con una niña caprichosa. «Pero el doctor Ramírez dice que la negación es la primera fase, y con la presión arterial de Elena es una bomba de tiempo». En ese momento ocurrió algo que confirmó todas nuestras sospechas de una manera aterradora. Saqué mi pastillero del bolsillo de mi chaqueta para tomar mi medicamento habitual de la noche, una simple vitamina que había sustituido por las pastillas reales antes de bajar, por si acaso. Al ponerlo sobre la mesa, mi mano tembló ligeramente y el pastillero se resbaló. «Yo te ayudo», se ofreció Isabela rápidamente. Demasiado rápido. Se lanzó a recoger el pastillero que había caído cerca de su pie. Fue solo un segundo, un movimiento fugaz bajo la mesa. Pero yo estaba observando cada milímetro de sus movimientos. Vi cómo su mano izquierda, oculta por la servilleta en su labier, hacía un movimiento rápido hacia el pastillero antes de devolverlo a la mesa. «Aquí tienes, Elena. Ten cuidado. Estas pastillas son vitales para tu corazón, ¿no?» Tomé el pastillero. Pesaba igual. Parecía igual. Pero el terror me invadió. ¿Había cambiado una pastilla? ¿Había introducido algo? «Gracias», dije, guardándolo de nuevo en mi bolsillo sin abrirlo. «Me la tomaré con el postre». Vi la decepción cruzar el rostro de Diego por una fracción de segundo. «Bueno», dijo Diego, carraspeando para cambiar el tema. «La sorpresa que les tenía, en realidad es una propuesta». Mateo se tensó a mi lado. «¿Qué tipo de propuesta?» Diego sacó una carpeta de cuero de su maletín que había dejado junto a la silla. «Hemos estado mirando unas comunidades de retiro excelentes, lugares de lujo, con asistencia médica 24 horas, jardines, actividades, un asilo», preguntó Mateo, su voz bajando una octava. «Peligrosa». No, una comunidad asistida», corrigió Isabela. «Es lo mejor para vosotros. La casa es muy grande, las escaleras son peligrosas para Elena, y con la venta de esta casa podrían pagar años de estancia allí sin tocar sus ahorros. Nosotros nos encargaríamos de gestionar todo el papeleo, claro». Ahí estaba. El plan B. Si no podían matarnos rápido, nos encerrarían, nos declararían incapaces y venderían nuestra casa mientras nos pudríamos en algún lugar olvidado. «No», dije, firmemente. «Mamá, piénsalo», empezó Diego. Dije que no, Diego. Me levanté de la mesa, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. «Esta es nuestra casa. Mateo la construyó con sus manos. Yo planté ese jardín. No nos vamos a ir a ningún lado, y mi salud está perfecta. De hecho, el doctor Ramírez me hizo pruebas cognitivas completas esta mañana. El silencio que siguió fue absoluto. Podría haberse escuchado caer una piña. Diego y Isabela intercambiaron una mirada de pánico puro. «¿Pruebas?», tartamudeó Diego. «¿Hoy? Pero si me dijo que... ¿Que qué?», le retó Mateo. «¿Que estaba senil? Pues parece que se equivocó. O que alguien le informó mal. El informe de hoy dice que Elena está más lúcida que nosotros dos juntos». La atmósfera en la habitación cambió de tensa a hostil.
Isabela perdió su sonrisa. Se recostó en la silla, cruzando los brazos, mirándonos con una frialdad calculadora. Ya no había nuera cariñosa. Había una mujer de negocios viendo cómo su inversión se iba al traste. «Estáis cometiendo un error», dijo ella, y su voz sonó metálica. «Sin ayuda, algo podría pasaros. Un accidente, una caída, y entonces será demasiado tarde. Correremos el riesgo», sentenció Mateo. «Ahora, por favor, estamos cansados. Agradecemos la visita y el vino, pero preferimos descansar». Era una expulsión. Jamás habíamos echado a nuestro hijo de casa, pero esa noche lo hicimos. Se levantaron, rígidos, furiosos. «Solo queremos lo mejor para vosotros», dijo Diego en la puerta, pero sus ojos decían, «Solo quiero vuestro dinero. No digáis que no os avisamos». Cuando la puerta se cerró tras ellos, Mateo corrió a poner el cerrojo y la cadena de seguridad. Yo me derrumbé en la silla, sacando el pastillero de mi bolsillo para tomar mi medicamento habitual de la noche, una simple vitamina que había sustituido por las pastillas reales antes de bajar, por si acaso. Al ponerlo sobre la mesa, mi mano tembló ligeramente y el pastillero se resbaló. «Yo te ayudo», se ofreció Isabela rápidamente. Demasiado rápido. Se lanzó a recoger el pastillero que había caído cerca de su pie. Fue solo un segundo, un movimiento fugaz bajo la mesa. Pero yo estaba observando cada milímetro de sus movimientos. Vi cómo su mano izquierda, oculta por la servilleta en su labial, hacía un movimiento rápido hacia el pastillero antes de devolverlo a la mesa. «Aquí tienes, Elena. Ten cuidado. Estas pastillas son vitales para tu corazón, ¿no?» Tomé el pastillero. Pesaba igual. Parecía igual. Pero el terror me invadió. ¿Había cambiado una pastilla? ¿Había introducido algo? «Gracias», dije, guardándolo de nuevo en mi bolsillo sin abrirlo. «Me la tomaré con el postre». Vi la decepción cruzar el rostro de Diego por una fracción de segundo. Ya no estaban mis pastillas. Esas pequeñas, blancas y redondas, habían sido reemplazadas por tabletas amarillas y pequeñas. Las de Diego y en los antiguos estaban en estas. El mismo día, y en el mismo sitio, Mateo exclamó. «Hola, hijo. Pasad, pasad». «No», dije firmemente. «Mamá, piénsalo», empezó Diego. Dije que no, Diego. Me levanté de la mesa, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. «Esta es nuestra casa. Mateo la construyó con sus manos. Yo planté ese jardín. No nos vamos a ir a ningún lado, y mi salud está perfecta. De hecho, el doctor Ramírez me hizo pruebas cognitivas». Esa noche no dormimos en nuestra cama. De hecho, no dormimos en absoluto. Con la grabación quemando nuestro bolsillo y la pastilla adulterada envuelta en un pañuelo como si fuera material radioactivo, tomamos una decisión que nos rompió el corazón. Abandonamos nuestra casa en medio de la madrugada. No nos atrevimos a usar nuestro coche. La amenaza de Isabela sobre los frenos resonaba en nuestras cabezas como una sentencia de muerte. Llamamos a un taxi desde una esquina alejada, sintiéndonos como fugitivos en nuestra propia ciudad, observando las sombras de los árboles como si fueran asesinos al acecho. Nos refugiamos en un hotel barato cerca del centro, bajo nombres falsos, tal como habíamos visto en las películas, aunque la realidad era mucho menos glamurosa y mucho más aterradora. Mateo pasó la noche sentado en una silla, vigilando la puerta, mientras yo abrazaba mi bolso contra el pecho, rezando para que amaneciera. A primera hora de la mañana, contactamos a la doctora Valenzuela, una abogada penalista de renombre que nos había recomendado un antiguo colega de Mateo. Su despacho, moderno y frío, contrastaba con el caos de nuestras vidas. Le mostramos todo: las fotos de los mensajes, el informe médico del doctor Ramírez, el real y el falso que él había confesado, los movimientos bancarios y finalmente pusimos la grabadora sobre su escritorio de caoba. La doctora Valenzuela escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada minuto que pasaba. Cuando la voz de Isabela mencionó los frenos del coche, la abogada detuvo la grabación y nos miró con una gravedad absoluta. «Señores», dijo, entrelazando los dedos, «esto ya no es un caso civil ni una disputa familiar. Estamos ante una conspiración para cometer homicidio en primer grado. Tienen pruebas de intención, de capacidad y de premeditación. Tenemos que ir a la fiscalía ahora mismo. Su hijo y su nuera no solo quieren su dinero, los quieren muertos antes del fin de semana».
La visita a la delegación de policía fue un torbellino de declaraciones y trámites. El comandante Rivas, un hombre corpulento con ojos cansados pero agudos, tomó el mando de la situación. Al escuchar la grabación y ver la pastilla, que enviaron inmediatamente al laboratorio, golpeó la mesa. «Es suficiente para una orden de restricción y una investigación», dijo Rivas. «Pero si queremos asegurarnos de que no salgan bajo fianza mañana, necesitamos atraparlos en el acto, necesitamos verlos ejecutando el plan». «¿Qué sugiere?», preguntó Mateo, con la voz temblorosa pero firme. «Una trampa», respondió el comandante. «Vamos a llenar su casa de cámaras y micrófonos. Ustedes no estarán allí, por supuesto. Estarán seguros en un hotel bajo protección. Pero haremos que parezca que están en casa. Dejaremos luces encendidas, la televisión puesta y esperaremos a que el lobo venga a la cueva». La idea de convertir nuestro hogar, nuestro santuario, en un escenario para una operación policial me enfermaba, pero no teníamos opción. Aceptamos. Esa misma tarde, regresamos a casa escoltados por un equipo técnico vestido de civil. Trabajaron con una eficiencia escalofriante. Instalaron microcámaras en los detectores de humo, en los marcos de los cuadros, incluso dentro de un reloj de pared en la cocina. Eran los ojos invisibles que verían lo que nosotros nos habíamos negado a ver durante años. «Todo está listo», nos informó Rivas, 2 horas después. «Estas cámaras transmiten en tiempo real a nuestra unidad móvil y a la comisaría. Si alguien entra, lo sabremos antes de que pongan un pie en la alfombra». Nos llevaron a una sala de monitoreo segura. Ver mi propia casa en docenas de pantallas pequeñas era surrealista. La cocina vacía, el salón en silencio, el jardín meciéndose con el viento. Todo parecía tan normal, tan pacífico. La espera fue una tortura psicológica. Cada minuto era una hora. Mateo caminaba de un lado a otro, mientras yo no podía apartar la vista de los monitores, hipnotizada por la quietud. A las 5:30 p.m. mi teléfono sonó. El nombre Diego parpadeó en la pantalla. El comandante Rivas me hizo una señal para que contestara y pusiera el altavoz. «Conteste con normalidad», me susurró. «Dígale que están fuera, pero que volverán pronto». Tomé aire, intentando calmar el temblor de mis manos. «Hola, Diego». «¿Mamá?». Su voz sonaba tensa, apresurada. «¿Dónde estáis? He pasado por casa y he visto las luces, pero nadie abre». Estaba allí. Estaba en nuestra puerta. «Oh, Diego», mentí, rezando para que mi voz no me traicionara. «Estamos en el supermercado. Mateo quería comprar unas cosas para la cena. ¿Pasa algo?». Hubo una pausa. Podía casi escuchar los engranes de su mente girando. «No, nada. Solo quería disculparme por lo de anoche. Fui un idiota. Isabela y yo queríamos hacer las paces. Trajimos el postre. ¿Cuánto tardaréis?». «Una media hora, quizá 40 minutos». «Perfecto. Los esperamos en el porche. O mejor, ¿tenéis la llave de repuesto bajo la maceta todavía? Podríamos entrar y preparar el café para cuando lleguéis». El comandante Rivas asintió enérgicamente. «Sí, Diego. La llave sigue ahí. Entren, pónganse cómodos. Llegamos enseguida». Colgué y sentí que me iba a desmayar. «Acabo de invitar a mi asesino a entrar», murmuré. «Ha hecho lo correcto, Elena. Ahora, observe». En las pantallas, vimos cómo un coche negro parqueaba frente a nuestra casa. No era el coche de Diego, sino una camioneta que no conocíamos. Isabela bajó del lado del conductor y Diego del copiloto. Ambos miraron a los lados de la calle, verificando que no hubiera testigos. Diego se agachó, buscó bajo la maceta de geranios y sacó la llave. Abrieron la puerta y entraron. En el monitor 4, que mostraba la cocina, los vimos entrar. Ya no había sonrisas fingidas. Sus rostros eran máscaras de concentración fría y despiadada. Isabela llevaba una mochila grande. Diego llevaba una caja de herramientas. «¿Qué van a hacer?», preguntó Mateo, acercándose a la pantalla, con el horror pintado en su rostro. Lo que vimos a continuación superó nuestras peores nochebuenas. Diego se dirigió directamente a la estufa de gas. Se arrodilló y con una llave inglesa comenzó a manipular la conexión trasera. «Está aflojando la válvula de gas», dijo uno de los técnicos policiales, su voz carente de emoción. «Quiere provocar una fuga masiva, una chispa y la casa explota con ustedes dentro». Mientras tanto, Isabela no perdía el tiempo. Sacó de su mochila varias botellas de licor y comenzó a verter un polvo blanco en ellas, agitándolas después para disolverlo.
Luego subió las escaleras. Cambiamos al monitor del dormitorio principal. La vimos abrir mi mesita de noche y cambiar mis medicamentos reales por otros frascos que traía preparados. Están montando el escenario completo, explicó Rivas. Fuga de gas para una explosión accidental o envenenamiento si la explosión falla. Es meticuloso. Mateo se cubrió la boca, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Ese es mi hijo, Elena. Ese es el niño que yo enseñé a pescar. Mira lo que está haciendo. Nos está borrando del mapa. Yo no podía llorar. Estaba petrificada, viendo cómo profanaban nuestra vida, cómo convertían nuestro refugio en una tumba. De repente, el teléfono de Diego sonó en el video. Lo vimos contestar, visiblemente agitado. ¿Qué? No, no han llegado todavía. Y después su cara se transformó en pánico puro. ¿Policía? ¿Dónde? Isabela, que había bajado a la cocina, miró por la ventana y gritó algo que el micrófono captó claramente. «¡Es una trampa, idiota! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya!» «Ahora», ordenó el comandante Rivas por su radio. «Entren, entren, entren». En las pantallas vimos cómo la puerta principal y la trasera eran derribadas simultáneamente. Una docena de agentes con chalecos tácticos irrumpieron en la casa. «Policía, al suelo, manos donde pueda verlas». Diego intentó correr hacia la puerta del patio, pero se encontró de frente con 2 oficiales armados. Soltó la llave inglesa, levantando las manos, con una expresión de terror absoluto que por un segundo me recordó al niño asustado que era cuando había tormentas, pero ya no era un niño. Isabela fue más agresiva, intentó lanzar la mochila lejos, quizá para deshacerse de las pruebas, y forcejeó cuando un oficial intentó esposarla. Gritaba obscenidades, su máscara de nuera perfecta hecha añicos, revelando la furia de una criminal acorralada. En cuestión de minutos, ambos estaban en el suelo, esposados. Los ojos invisibles lo habían captado todo, la manipulación del gas, el veneno, la intrusión. «Los tenemos», confirmó Rivas, volviéndose hacia nosotros. «Se acabó, señores. Están bajo custodia». Mateo se derrumbó en una silla, sollozando incontrolablemente. Yo me quedé mirando la pantalla congelada, donde mi hijo yacía con la cara contra las baldosas de mi cocina, rodeado de policías. No sentí alivio, no sentí victoria. Solo sentía un vacío inmenso, negro y profundo, donde antes había estado mi corazón. «Quiero ir allí», dije con una voz que no reconocí. «Señora Elena, no es recomendable», empezó Rivas. «Es mi casa, y ese es mi hijo. Necesito verlo. Necesito que me vea. Necesito que sepa que fui yo quien lo detuvo». Rivas asintió lentamente. «Vamos». El viaje en la patrulla hasta nuestra casa fue silencioso. Las luces azules y rojas de las sirenas rebotaban en las fachadas de las casas vecinas, anunciando nuestra desgracia a todo el barrio. Cuando llegamos, sacaban a Diego y a Isabela. Al bajar del coche, nuestras miradas se cruzaron. Diego se detuvo un momento, retenido por los oficiales. Me miró. No había arrepentimiento en sus ojos, solo una mezcla de sorpresa y odio. «¿Mamá?», dijo como si no pudiera creer que yo fuera capaz de esto. Me acerqué unos pasos, ignorando la advertencia de Mateo. Lo miré a los ojos, esos ojos que yo le había dado. «Ya no soy tu mamá, Diego», le dije y cada palabra me costó un pedazo de alma. Lo metieron en la patrulla. La puerta se cerró. La comisaría era un lugar frío, estéril, un laberinto de pasillos grises y luces fluorescentes que zumbaban con una monotonía enloquecedora. Mateo y yo estábamos sentados en un banco de metal, aferrados a vasos de café tibio como si fueran salvavidas en un océano de desesperación. Habían pasado horas desde la redada en nuestra casa, horas en las que nuestra vida había sido disecada, catalogada y convertida en pruebas forenses. El comandante Rivas apareció finalmente, con el rostro marcado por la fatiga y una expresión sombría que me heló la sangre. Llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo. «Señores Pérez», dijo, sentándose frente a nosotros y frotándose los ojos. «Lo que tengo que decirles no es fácil. En mis 30 años de carrera he visto muchas cosas, pero la frialdad de esta mujer, de su nuera, es algo que me revuelve el estómago». «¿Qué ha dicho?», preguntó Matero, su voz apenas un hilo. «Todo», respondió Rivas.
Isabela no tardó ni 10 minutos en pedir un abogado y ofrecer un trato. Quiere inmunidad parcial a cambio de entregar a Diego y confesar otros crímenes. ¿Otros crímenes? Repetí, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Rivas abrió la carpeta y sacó una foto antigua. Era un recorte de periódico de un pueblo pequeño en el sur. El titular leía: Muerte misteriosa de anciano ganadero. Sobrina hereda fortuna. La chica en la foto era más joven, con el cabello más corto, pero era inconfundiblemente Isabela. Su nombre real es Carolina Santos, explicó Rivas. Hace 5 años, su tío, quien la crió, murió de un ataque al corazón repentino. Ella heredó todo: tierras, ganado, dinero. La autopsia fue inconclusa en su momento, pero ahora, con lo que sabemos, ella ha confesado que usó adelfa, la misma sustancia que encontraron en las botellas de licor en su cocina hoy. Me cubrí la boca para no gritar. Habíamos estado durmiendo bajo el mismo techo, comiendo en la misma mesa, con una asesina en serie, una viuda negra que había perfeccionado su arte. Pero eso no es lo peor, continuó Rivas, y su tono se volvió aún más grave. En su confesión, Isabela admitió que Diego era solo un peón, una herramienta. Ella lo manipuló, alimentó su codicia, lo convenció de que ustedes eran una carga, pero Diego no iba a disfrutar del dinero. ¿Qué quiere decir?, preguntó Mateo, temblando. Encontramos un diario en su apartamento junto con boletos de avión a nombre de ella sola para dentro de 3 meses. El plan era simple: matarlos a ustedes, esperar a que Diego heredara, y luego Diego sufriría un accidente depresivo por la culpa. Ella se quedaría con todo. Iba a matarlo a él también, señores. La revelación fue un golpe físico. Mi hijo, mi pobre y estúpido hijo, no era solo un verdugo, era también una víctima en espera. Había vendido su alma al diablo sin saber que el diablo ya estaba cavando su tumba. Quiero verlo, dije de nuevo. Esta vez mi voz no tembló. Quiero ver a Diego. Ahora. Rivas asintió. Está en la sala de interrogatorios 2. Está destrozado. Cuando le dijimos lo de Isabela, se vino abajo. Caminamos por el pasillo como condenados hacia el cadalso. Rivas nos llevó a una sala con un espejo unidireccional. Al otro lado del cristal vi a mi hijo. Estaba esposado a la mesa con la cabeza entre las manos, sollozando. Parecía un niño pequeño, perdido y asustado. Pero ya no podía permitirme sentir lástima. La lástima casi nos había matado. Voy a entrar sola, le dije a Mateo. Él asintió, incapaz de enfrentarse a esto todavía. Entré en la sala. El aire estaba viciado, oliendo a suero rancio y miedo. Diego levantó la cabeza al oír la puerta. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su rostro pálido como la cera. «Mamá», susurró, intentando estirar la mano hacia mí, pero las esposas se lo impidieron con un chasquido metálico. Me senté frente a él, manteniendo las manos en mi regazo. Lo miré buscando al niño que había criado, pero solo vi a un extraño roto. «¿Por qué, Diego?», pregunté. Fue la única pregunta que importaba. «¿Por qué tu padre y yo? ¿Qué nos hiciste aparte de amarte?». Diego se sorbió la nariz, evitando mi mirada. «No lo entiendes. Era el dinero. Siempre fue el dinero. Isabela decía que ustedes tenían tanto, la casa, los seguros, los ahorros, y no lo gastaban. Vivían como pobres. Decía que era un desperdicio». «¿Un desperdicio?», repetí, incrédula. «Estábamos ahorrando para nuestra vejez, Diego, para no ser una carga para ti, y para dejarte algo cuando nos fuéramos. Todo iba a ser tuyo algún día». «Pero yo lo quería ahora», gritó él de repente con un destello de la codicia que lo había podrido por dentro. «Isabela tenía planes. Íbamos a viajar, a comprar un barco. Ella me prometió una vida de reyes. Ella te prometió una tumba», le corté, con voz fría y cortante. Diego se detuvo en seco, confundido. «¿Qué?». «Isabela ha confesado, Diego. Nos lo ha contado todo. Lo del tío que mató hace 5 años y lo que planeaba hacer contigo». Él negó la cabeza, una risa nerviosa escapando de sus labios. «No, ella me ama. Lo hicimos juntos. Ella nunca...».
Veas, había boletos de avión solo para ella, hijo, y un plan detallado en su diario para envenenarte 3 meses después de nuestro funeral. Iba a hacer que pareciera un suicidio por culpa. Ibas a morir solo, Diego, pensando que ella te amaba mientras ella se reía camino al banco. Vi el momento exacto en que su alma se rompió. No fue cuando lo arrestaron, no fue cuando vio las esposas, fue ahora. La comprensión de que había matado a sus padres en vida por una mujer que lo veía como un cerdo listo para el matadero. Isabela miente, gritó, golpeando la mesa, pero las lágrimas decían lo contrario. Es mentira, ella me ama. Ella es una psicópata, Diego, y tú eres un tonto codicioso que se dejó seducir. Traicionaste a la única gente en este mundo que habría dado la vida por ti, y por nada, por una mentira. Me levanté. Sentí que mis piernas flaqueaban, pero me obligué a mantenerme erguida. Mamá, por favor, sollozó él, cayendo de rodillas tanto como las cadenas se lo permitían. Lo miré desde arriba. El dolor era insoportable, como si me estuvieran arrancando el corazón del pecho con tenazas calientes. Pero también había claridad. Tendrás un abogado de oficio, Diego. Tu padre y yo no gastaremos ni un centavo más de ese dinero que tanto codiciabas en ti. Ese dinero es nuestra sangre, y tú ya has derramado demasiada. Mamá, no me dejes aquí, soy tu hijo. Me giré hacia la puerta, puse la mano en el pomo y me detuve un segundo sin mirarlo. Mi hijo murió el día que decidió poner veneno en mi vino. Dije en voz baja, tú eres solo el hombre que ocupó su lugar. Salí de la sala, cerré la puerta tras de mí, amortiguando sus gritos de «Mamá, mamá». Mateo me esperaba en el pasillo. Me vio mi cara bañada en lágrimas silenciosas pero con la mandíbula apretada, y supo que se había acabado. Me abrazó, y nos sostuvimos el uno al otro en medio de esa comisura fría. Dos náufragos que habían sobrevivido a la tormenta pero habían perdido su barco. Vámonos, Mateo, le dije. No hay nada más que hacer aquí. Nuestro hijo ya no existe. Salimos a la noche de Guadalajara. El aire era fresco, clino. Por primera vez en días pude respirar sin sentir el peso del miedo, pero el vacío que sentía en el pecho era un nuevo tipo de dolor, uno que sabía que llevaría conmigo hasta el día de mi muerte. La telaraña se había roto, los monstruos estaban enjaulados, pero el precio de la verdad había sido todo lo que amábamos. Los meses que siguieron a aquella noche en la comisaría no se sintieron como tiempo real, sino como una neblina espesa y asfixiante a través de la cual Mateo y yo nos movíamos como sonámbulos. Mientras el mundo exterior seguía girando, nosotros estábamos atrapados en la órbita de un sistema judicial lento y burocrático, preparándonos para el acto final de esta tragedia, el juicio. La prensa, como era de esperar, se abalanzó sobre la historia. El caso de los pensionistas envenenados o La viuda negra y el hijo pródigo eran titulares que veíamos en los kioscos, aunque evitábamos leer los artículos. Nuestra intimidad, nuestro dolor, se había convertido en entretenimiento público. Pero nada, ni siquiera el acoso de los reporteros, nos preparó para la brutalidad de la sala del tribunal. El día del juicio llegó con un cielo despejado que parecía burlarse de nuestra oscuridad. Entramos en la sala agarrados del brazo, ignorando los flashes de las cámaras. Al otro lado del pasillo central, separados por una barrera invisible pero infranqueable, estaban ellos. Isabela lucía diferente. Había cambiado su ropa de diseñador por un traje gris modesto y su cabello, antes siempre perfecto, estaba recogido en una coleta sencilla. Pero su mirada seguía siendo la misma, fría, calculadora, vacía. Había conseguido su trato con la fiscalía. A cambio de confesar el asesinato de su tío y detallar el plan contra nosotros, evitaría la pena de muerte, si existiera, y reduciría su sentencia, aunque sus crímenes anteriores aseguraban que pasaría la mayor parte de su vida tras las rejas. Diego, por otro lado, era un fantasma. Había perdido peso, su traje le quedaba grande y tenía la piel cetrina de quien no ha visto el sol en meses.
No se atrevió a mirarnos ni una sola vez. Se mantuvo encorvado, mirando sus manos entrelazadas sobre la mesa de la defensa, temblando intermitentemente. El testimonio de Isabela fue el primer golpe. Subió al estrado con la confianza de quien está dando una presentación de negocios. Con una voz clara y sin remordimientos, narró cómo había manipulado a Diego, cómo había explotado sus inseguridades y su codicia. Diego era fácil, dijo ella, y vi a mi hijo encogerse físicamente ante sus palabras. Quería la vida de rico, pero no tenía las agallas para conseguirla. Yo solo le di el empujón. Le dije que ustedes ya habían vivido suficiente, que su dinero estaba estancado. Él compró la idea porque, en el fondo, siempre sintió que se merecía más de lo que tenía. Confirmó lo que el comandante Rivas nos había dicho, que ella había estado probando dosis bajas de veneno en mi comida durante meses. Solo quería ver cuánto resistía su sistema, explicó con la frialdad de un científico de laboratorio. Los mareos, las náuseas, eran pruebas. Escuchar eso fue como revivir cada momento de debilidad de los últimos meses, sabiendo ahora que eran intentos de asesinato fallidos. Mateo me apretó la mano tan fuerte que me hizo daño, pero no me solté. Luego llegó mi turno. Caminar hacia el estrado fue la caminata más larga de mi vida. Juré decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Pero, ¿cuál era la verdad? ¿Que amaba a mi hijo o que le temía? El fiscal, un hombre joven y empático, me guió a través de los hechos, los mensajes de texto, la visita al médico, la cena con la lasaña, la pastilla cambiada. Señora Pérez, preguntó finalmente, ¿reconoce usted al hombre sentado en la mesa de la defensa? Miré a Diego. Por primera vez en todo el juicio, él levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, de súplica. «Mamá, sálvame», parecían decir. El silencio en la sala era absoluto. Sentí el peso de 40 años de recuerdos, sus primeros pasos, su graduación, su boda. Todo eso luchaba contra la imagen del video de seguridad, de él manipulando la estufa de gas para hacernos volar por los aires. Respiré hondo y mi voz salió firme, resonando en las paredes de madera. Sí, lo reconozco, es Diego Pérez, el hombre que nació de mi vientre y que intentó quitarnos la vida por dinero. No hubo llanto, no hubo histeria, solo una tristeza infinita. Diego bajó la cabeza y sollozó en silencio. Había sellado su destino. El veredicto fue rápido. Culpables. Isabela fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, sumando las cargas del asesinato de su tío y el intento de homicidio múltiple contra nosotros. Diego recibió 30 años de prisión. El juez fue severo, citando la traición a la confianza filial como un agravante imperdonable. Al salir del tribunal, no sentimos alegría, no hubo celebración, solo el alivio de que el proceso había terminado y la certeza de que habíamos perdido a nuestro hijo para siempre, no por la muerte, sino por sus propias elecciones. La semana siguiente nos enfrentamos a la segunda tarea más difícil, vender la casa. Regresar allí fue como entrar en un mausoleo. El equipo de limpieza forense había hecho su trabajo, pero yo todavía podía ver las marcas invisibles del crimen. La cocina, donde preparé tantas comidas, ahora era el lugar donde habían intentado envenenarnos. El salón donde vimos tantas películas era donde habían planeado nuestra muerte accidental. «No puedo vivir aquí, Elena», dijo Mateo, su voz resonando en las habitaciones vacías. Cada rincón tiene un recuerdo que ahora duele. Empaquetamos nuestra vida en cajas de cartón. Fue un proceso de selección brutal. ¿Qué nos llevábamos? ¿Las fotos de Diego bebé? ¿Sus dibujos de la escuela? ¿Los regalos que nos hizo? Encontré un álbum de fotos viejo en el fondo de un armario. Me senté en el suelo de madera y lo abrí. Ahí estaba Diego de 5 años, sosteniendo un dibujo que decía, «Para la mejor mamá del mundo». Las lágrimas, que había contenido durante el juicio, finalmente brotaron.
Lloré por el niño que fue, por el hombre que pudo haber sido, y por el monstruo en el que se convirtió. Mateo me encontró allí y se sentó a mi lado. Lloramos juntos, despidiéndonos no solo de la casa, sino de la vida que creíamos tener. Decidimos dejar la mayoría de las cosas de Diego atrás. No podíamos llevar esa carga a nuestro nuevo hogar. Fue un acto simbólico de liberación, cerrar la puerta a los fantasmas para poder seguir viviendo. Vendimos la casa por debajo de su valor de mercado a una pareja joven que no conocía la historia o a la que no le importaba. Compramos un apartamento pequeño pero luminoso en el centro de la ciudad, cerca de un parque y lejos de los recuerdos del barrio antiguo. El proceso de curación fue lento y doloroso. Empezamos a ir a terapia con la doctora Marta, una psicóloga especializada en traumas familiares. Ella nos enseñó que no existe tal cosa como superarlo o cerrar el capítulo. Uno no cierra el capítulo de un hijo, uno aprende a vivir con la página rota. El perdón no es para él, nos decía la doctora Marta. El perdón, si algún día llega, será para ustedes mismos, por no haberlo visto venir, por haber confiado. Diego tuvo más dificultades que yo. Su orgullo de padre y de hombre protector estaba herido de muerte. Se sentía culpable por no habernos protegido, por haber dejado entrar al enemigo en casa. Pasaba horas en el balcón del nuevo apartamento, mirando la ciudad, en silencio. Pero poco a poco, la vida empezó a filtrarse de nuevo de nuestras grietas. Empezamos a dar paseos por el parque, nos unimos a un club de lectura e hicimos nuevos amigos que no sabían quiénes éramos, que no nos miraban con lástima. Un día recibimos una carta de la prisión. Era de Diego. Mateo quiso quemarla sin abrirla, pero yo necesitaba leerla. Era breve, no pedía dinero, no pedía abogados, decía simplemente: sé que no tengo derecho a pedir nada, pero quiero que sepáis que Isabela me dijo que yo era débil, y tenía razón. Fui débil, dejé que la codicia me comiera. Lo siento. No espero que me contestéis. Solo quería que supierais que estoy estudiando en la prisión. Estoy intentando ser alguien que, quizás en 20 años, no os avergüence tanto. Adiós, mamá. Adiós, papá. Guardé la carta en un dragón. No contestamos. Aún no. Quizás nunca. Pero saber que él estaba vivo, pagando por sus crímenes, y tal vez, solo tal vez, encontrando un camino hacia la redención, me dio una pequeña paz. Estábamos heridos, sí. Teníamos cicatrices que dolerían cuando cambiara el tiempo, pero estábamos vivos. Y en ese apartamento pequeño, sin jardín pero sin fantasmas, Mateo y yo empezamos a aprender a vivir de nuevo felices, solo nosotros dos, los supervivientes de nuestra propia historia. Han pasado 5 años desde aquella tarde fatídica en la tienda de reparaciones. 5 años desde que un susurro en la oscuridad nos salvó la vida. Hoy, Mateo y yo celebramos nuestro 45º aniversario de bodas. No hubo grandes fiestas ni banquetes ostentosos. Decidimos hacer una cena íntima en nuestro pequeño apartamento, rodeados solo por el puñado de amigos leales que permanecieron a nuestro lado cuando la tormenta amenazaba con ahogarnos. Mientras observaba a Mateo reírse de una vieja anécdota, con las arrugas alrededor de sus ojos más marcadas pero libres de la sombra del terror, me di cuenta de algo profundo. Somos felices de nuevo. No es la misma felicidad ingenua y despreocupada de antes. Esa murió el día que descubrimos la traición. La felicidad que tenemos ahora es diferente. Es más tranquila, más consciente, más ganada. Es la alegría de quienes han mirado al abismo y han logrado, contra todo pronóstico, salir de él sin perder su humanidad. Diego sigue en prisión. Le quedan muchos años por delante para pagar su deuda con la sociedad y, más importante, con nosotros. Después de tocar fondo en sus primeros meses de encierro, parece haber encontrado un propósito. Se inscribió en un programa educativo para reclusos y está estudiando Derecho, con la esperanza de ayudar a otros que, como él, cometieron errores terribles por debilidad o ignorancia. Lo visitamos ocasionalmente. No es frecuente, quizás una vez cada 2 meses. No hay abrazos efusivos ni promesas de un futuro idílico. Hay una distancia respetuosa, una cicatriz que sabemos que nunca desaparecerá por completo,
Pero en esas visitas, a través del cristal de seguridad, vemos destellos del hombre en el que podría haberse convertido si la codicia no lo hubiera cegado. No sé si alguna vez podremos perdonarlo totalmente. Hay cosas que el corazón de una madre no puede olvidar, como la imagen de su hijo manipulando una estufa de gas, pero hemos aprendido a vivir sin odiarlo. El odio es un veneno que uno se toma esperando que muera el otro, y nosotros ya hemos tenido suficiente veneno en nuestras vidas. En cuanto a Isabela, o Carolina, como realmente se llamaba, cumple su condena en una prisión de máxima seguridad en el norte. Se ha negado a vernos, y nosotros no hemos insistido. Según nos contó nuestro abogado, sigue manteniendo su inocencia, culpando al mundo, a Diego, a nosotros, a todos menos a sí misma. Es un alma perdida, consumida por su propia oscuridad, y ya no ocupa espacio en nuestros pensamientos. Nuestra vida en el centro de la ciudad es sencilla. Paseamos por el parque, vamos al cine los miércoles y yo he vuelto a dar algunas clases de historia como voluntaria en un centro comunitario. A veces la gente nos reconoce. Nuestra historia fue noticia nacional, después de todo. Al principio nos avergonzaba, pero con el tiempo aprendimos a llevar nuestra verdad con la cabeza alta. No somos víctimas, somos testigos de la fragilidad de la confianza y de la fuerza del espíritu humano. De vez en cuando, las pesadillas regresan. Me despierto sudando recordando el frío del metal del teléfono en mi mano, o la mirada vacía de Diego en el tribunal. Mateo a veces se levanta por la noche a comprobar que la puerta está cerrada con llave, pero esos fantasmas nos visitan cada vez menos, ahuyentados por la luz de nuestro presente. Anoche, después de que los invitados se fueron, salimos al balcón a mirar las estrellas. La ciudad de Guadalajara brillaba abajo, llena de vida, ruido y caos. ¿Quién lo hubiera dicho, Elena?, murmuró Mateo, tomando mi mano y besando mis nudillos, que después de todo el dolor estaríamos aquí, de pie, juntos. Somos unos supervivientes. Lo miré a los ojos, esos ojos que han visto lo peor y lo mejor de mí, y sonreí. No, Mateo, le corregí suavemente. Sobrevivir es solo no morir. Nosotros estamos haciendo algo más difícil. Estamos viviendo. Estamos eligiendo confiar de nuevo, amar de nuevo, reír de nuevo. Eso es mucho más valiente. Y tenía razón. No dejamos que la traición nos definiera. No dejamos que el miedo nos encerrara. Héctor, aquel joven técnico de celulares, sin saberlo nos dio mucho más que una advertencia esa tarde. Nos dio una segunda oportunidad y prometimos no desperdiciarla en amargura. La vida es impredecible, a veces cruel, y las personas que más amamos pueden ser las que más nos hieran. Pero también es hermosa, resiliente y llena de posibilidades de redención. Si nosotros pudimos reconstruir nuestro mundo desde las cenizas, tú también puedes enfrentar cualquier desafío que tengas por delante. Esa es nuestra historia. La historia de cómo una pantalla rota salvó 2 vidas y destruyó una mentira perfecta. Y ahora, quiero dirigirme a ti. Si esta historia te ha mantenido al borde de tu asiento, si has sentido nuestra rabia, nuestro miedo y nuestra esperanza, por favor haz clic en el botón de suscribirse. No te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir trayendo relatos que importan. Déjame un comentario abajo. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías perdonado a Diego? Leo cada uno de vuestros comentarios y me encantaría saber tu opinión. Y si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo que no publico en ningún otro lado, considera hacerte miembro. Gracias por escuchar. Gracias por acompañarnos en este viaje. Soy Elena y te recuerdo, confía en tu instinto, cuida a los que te aman de verdad y nunca, nunca dejes de luchar por tu vida. Hasta la próxima historia.